Hay esta parte de lo que fue hoy el proceso de este tercer día de vacunación en la Ciudad de México, que cada vez fluye mejor y con menos afluencia. Se encuentra con nosotros y le agradecemos que nos tome la llamada la socióloga Aurora Loyo, una de las primeras capitalinas que ha sido vacunada. Hoy nos acompaña para conversar sobre esta experiencia. Muy buenas noches, Aurora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, estoy muy bien, gracias. Aurora, pues ¿cómo se siente después de haber recibido la vacuna? Y nos encantaría que nos hablara, que nos charlara un poquito sobre cómo fue esta experiencia, qué fue lo que usted vio, cómo se comportó la sociedad, la población que ya estaba formada para recibir la vacuna. Muchos en una experiencia nueva, pues no estaban acostumbrados a formarse. Y bueno, estoy contenta porque obviamente creo que a todos nos tranquiliza recibir la primera dosis de la vacuna y como dices, pues fui de las primeras, ¿no? Porque aquí en Magdalena Contreras fue una de las alcaldías que se escogió. Bueno, pues mi experiencia fue buena. A mí me tocó en una escuela de San Jerónimo Aculco, que tiene un patio muy grande, entonces había carpas instaladas ahí. Yo llegué como a las 8:20 para hacer cola y ya estaba un poco larga, pero no demasiado. Ahí hubo un poco de desorganización, sí, porque nos hicieron hacer la cola hacia una calle muy estrecha y después decidieron que no, que había que hacerla sobre la avenida y nos cambiaron de lugar. Yo creo que eso sí fue digamos, un error de organización que supongo se irá resolviendo en los siguientes días. Pero por lo demás, la experiencia fue buena. Yo a las 11 de la mañana ya estaba en mi casa. Y bueno, en cuanto a algunas cosas que podría mencionar, en primer lugar es que las personas que acudimos formamos parte de los vecinos de esta delegación y es muy heterogéneo. O sea, había desde un señor que traía un Mini Cooper precioso de esos antiguos que no sé cuánto ha de valer, hasta personas muy humildes. O sea, realmente es una población muy heterogénea socialmente. Y eso es interesante. En cuanto al ambiente que hubo en la fila, fue un ambiente respetuoso. No vi ninguna agresión ni nada de eso. Tampoco fui testigo de grandes cuestiones de solidaridad, tampoco. Se habló muy poco de política. Una persona empezó a estar muy quejosa primero de la organización y en general hablar muy, digamos, en términos muy negativos, no de la experiencia, sino en general del gobierno, pero como que no tuvo eco y lo que yo noté es que las personas no teníamos ganas de hablar de política ni de confrontarnos en esa situación. Como que íbamos a vacunarnos y punto, ¿no? Entonces eso fue. Las personas en general jóvenes que pasaban por la fila nos daban indicaciones. Estos eran dos tipos de personas, unos que estaban con no sé, una casaca o chaleco o algo así verde y otro color magenta. Eran las dos tipos de personas que pasaron. Nos hicieron indicaciones que creo que calmaron mucho el ánimo en el sentido de que íbamos a pasar por grupos de 30 personas a la escuela, ya al interior de la escuela. Bueno, comento esto porque se ha desatado mucha polémica en torno a eso, a lo de la credencial del INE, etcétera. En mi experiencia, que tampoco pienso que en todos los lugares haya sido igual, en mi experiencia no hubo ningún problema porque nos pidieron las credenciales del INE. Desde un principio sabíamos que las teníamos que llevar y nos las pidieron, tomaron algún dato y ahí mismo nos las devolvieron en ese mismo momento. No sacaron fotocopia ni nada, nada más sacaron el dato y nos la devolvieron en el mismo momento. Y había una persona que estaba justo delante de mí que señaló que se le había perdido su credencial del INE y entonces mostró otra credencial que tengo entendido que fue la del IMSS y no le dijeron nada. O sea, le dijeron, bueno, tomaron también un dato y se la devolvieron, no pusieron ningún problema.
Y bueno, entonces ya hicimos la cola, que como comento no fue demasiado larga. Afortunadamente tampoco había mucho sol, entonces no fue pesado. Luego ya entramos a las carpas, nos sentamos y nos fueron diciendo, nos tomaron algunos datos sobre enfermedades previas, sobre todo, y ya después pasamos a un salón de clase en que estaban dos miembros de la Guardia Nacional, jóvenes y amables, o sea, pero de todas maneras impresiona un poco, la verdad, como que no estamos acostumbrados todavía a lo de la Guardia Nacional, entonces pues sí, pero bueno, cuando ves el uniforme así, pero después pues ya los ves así normal, y una enfermera me puso la vacuna muy bien, o sea, ni siquiera la sentí, y después pasamos a otra carpa que fue de recuperación. Y ahí en la recuperación sí se dieron algunas cuestiones que creo que habría que comentar críticamente. Bueno, no sé, nos dijeron que teníamos que estar ahí un rato para ver que no tuviéramos ninguna reacción a la vacuna. Entonces nos sentamos tranquilamente, ahí había un doctor y también de estos jóvenes, tanto los de verde como los de magenta. Todos eran bastante amables y estaban viendo cómo estábamos todos ahí, nos estaban preguntando cuánto tiempo llevábamos ahí. El único problema que sí percibí es que de repente dijeron que nos iban a tomar una foto a cada quien, y entonces antes que se acercaran a mí, oí que una señora dijo que si eso era con fines políticos. Entonces la joven que le contestó, no me acuerdo con qué chaleco llevaba, si era magenta o era verde, le dijo que no, que de ninguna manera, que era como para tener un control de salud y de las vacunas, y que esto era positivo, ¿no? Entonces la señora como que se disculpó y dijo, bueno, lo siento, no era con mala intención, pero sí tenía yo esa duda. Y después de ella, otra persona también, otra mujer de clase media alta también dijo que no estaba de acuerdo, y pasó exactamente lo mismo, le dieron alguna explicación y ya. Y también otra cosa que ahora vi en las redes sociales que se critica, y yo pienso que con razón, es que sí le dijeron que se tenía que quitar el cubrebocas. Y estábamos en una carpa, lo cual es casi al aire libre. Pero yo estaba de muy buen humor, entonces me quité el cubrebocas y hasta sonreí. Y me dijeron que fueron amables, me dijeron, ¡ay, qué guapa! Y la verdad no me sentí amenazada para nada, pero pero es bueno, legítimo que haya de pronto esas inquietudes, claro. ¿Qué? Sí, es viendo legítimo. hoy un comentario en el Twitter de un doctor que decía que esto de quitarse, por ejemplo, el cubrebocas en un ambiente que a lo mejor, en mi caso, como digo, pues era prácticamente abierto, pero a lo mejor en otros casos, en otros sitios no lo sé así, pues no está muy bien quitarse el cubrebocas. Otra cuestión crítica que sí creo que también yo señalaría es que, aunque los jóvenes nos insistieron mucho al hacer la cola de que debíamos de guardar la debida distancia, pues la verdad es que los ciudadanos estamos muy mal acostumbrados a juntarnos. Cuando hay una cola, como que pienso yo que hay una idea como de que si nos juntamos más, la cola va a ser más corta. Entonces, de veras, lo cual es absurdo totalmente. Y era dificilísimo, pasaron como fácil unas 6, 8 veces para decir, por favor, guarden la distancia. Incluso hacían que los de hasta atrás se corrieran. Y era muy difícil lo de mantener la sana distancia realmente en la cola. Sin duda. No, sin duda, iba a comentar que sin duda hay un montón de situaciones de las que se tiene que generar un aprendizaje, tanto desde el punto de vista de la autoridad y de quien está organizando todo esto, como desde el punto de vista de la ciudadanía. Claramente, sí, y por eso es tan valioso y
Aurora, agradecemos muchísimo su testimonio, porque no es lo mismo también escucharlo de quien lo ha vivido en primera persona. Ya hay cosas que se han rectificado desde ese primer día, pero de todas maneras creo que vale mucho la pena escucharla, porque además también implica pues emplazar a quienes ahí están en que participen de este ejercicio, que al final es un ejercicio cívico. Nos tenemos que despedir, Aurora, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Pues al contrario, gracias a ustedes, y ojalá y esto sirva para que no tengan miedo o demasiada desconfianza, porque finalmente de lo que se trata es que todos se vacunen. Ese es el objetivo. Gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias, muy buenas noches.